La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de miércoles 14 de junio del 2023, con el gusto de saludarles, como es costumbre, desde la cabina de Radio Humanismo, desde una de las cabinas de Radio Humanismo 4 y 5, que tiene sus instalaciones aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, en donde también se imparten, aprovechando el comercial, servicios de rehabilitación en cuestión de tratamientos a adicciones, que por supuesto son brindados por profesionales en el aspecto del área de la salud, compartiendo también con el grupo Samadhi, que por cierto está en su semana de aniversario. Muy desde una parte personal, muchas felicidades al grupo Samadhi, que como comunidad de desarrollo humano han brindado tanto desde su formación, en este caso desde que el maestro, en paz descanse, el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, como uno de los iniciadores, se encontraba en la comunidad, y ahora se encuentra, pero desde otra perspectiva, ¿no? Hay que empujarle bien la puerta, porfa, para acentuar que estamos en vivo. Una disculpa. Y pues, como ya mencionaba, con el festejo de la semana de aniversario, hoy sería el tercer compartimiento. Hoy viene, si no mal recuerdo, el padrino Tona, como le conocen, Tonatiu, también psicólogo social, y parte del show es el compartirnos tanto experiencias y en este caso con temas específicos, y la invitación está abierta al público en general, agradeciendo de antemano el tiempo, compañía, así como en cada transmisión también al grupo Samadhi y a la Clínica Humanista, que, aprovechando de igual forma el mismo comercial, da sesiones a las familias los días sábados de 1 a 3 de la tarde, con la invitación precisamente, es el público en general. Sin embargo, se especializan muchas de las sesiones en cuestión de la codependencia, y la intención es abordarlo desde una perspectiva más tanto a lo profesional en cuestión técnico, y atendiendo a ciertas dudas que pudiesen surgir dentro de esa parte del proceso, ¿no? Lo que implica tanto el ser familiar, como algunos que han venido siendo ya externos también han escuchado un poco de lo que es esta parte de lo que se comparte, ¿no? En cuestión de información. Y recordando también que hay más material. En este caso están las memorias USBs o discos que se comparten de igual forma. Se venden aquí en la clínica, el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, el libro, las memorias, y pues nada más. De momento ese es el material que hay disponible. Si alguien desea conocer o saber información al respecto, cómo hacérselos llegar, se pueden comunicar a la clínica, y en los comentarios también hay quien ha llegado a hacer mención de cómo conseguirlo. Se les pone el número, que en este caso a la clínica es 55 11 13 0072, con la extensión 0, y el número realmente viene en los flyers también. Entonces cualquier duda nos pueden contactar de esa manera. Y pues de momento creo que es todo. El aniversario ya es la fiesta, la fiesta en forma ya es este sábado 17, y pues quienes se inscribieron. Va a ser un gusto poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, y pues creo que de momento es todo. De momento voy a dar la bienvenida a mi compañero y amigo que se encuentra aquí en cabina, Israel 1. Sí, sería el 1, ¿no? Israel Sánchez. Adelante, saluda por favor. Hola, profesor, muchas gracias por la invitación. De igual manera te agradezco por pertenecer aquí parte de tu transmisión, y saludando a toda la gente que está en la transmisión. Un saludo igual para mis padres, para mi esposa y para mi hija y para mis hermanos. Pues vamos a darle, Charlie.
De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias y bienvenido. Gracias por el tiempo, el espacio y la oportunidad de acompañarnos. Y pues bueno, vamos a continuar. Ya esta es la última sesión del tema de prevención de reincidencias. Ya lo abordábamos anteriormente en la parte... hicimos un breve recuento de lo que fueron las etapas de cambio, este modelo o modelo transteórico, también como se le conoce, donde se mencionan estas 6 etapas, que es la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y como punto final o etapa final, la reincidencia, haciendo énfasis en que la reincidencia es una opción, no necesariamente es una etapa por la que tenga que pasarse, si bien algunos, como es mi caso, podría decir, fue parte del proceso. No pretendo excusarme, sino más bien decidí que fuera parte de mi proceso. Al final, parte de lo que, inclusive ya tocando un punto que se tocó la semana anterior, es que parte de la reincidencia que en mi caso personal yo tuvo que ver con el que no acaté las indicaciones que se me sugerían, o las sugerencias como tal. Realmente fui muy rejego, creo que nos dicen en algunos lugares, rejegos, desobediente, vaya, con pues sí, lo que correspondía a seguir las indicaciones, aún sabiendo de algunas posibles consecuencias, y lo mencionaba también la semana pasada, desde la presunción de la juventud o la arrogancia de la juventud, decía que yo no pasaría por ese tipo de circunstancias, y bueno, al final... pues tomé malas decisiones, esa es la realidad. Y bueno, pese a eso, gracias a Dios, hoy me encuentro nuevamente en un proceso ya desde una perspectiva diferente, y la realidad también en parte es que, como lo mencionamos en otras ocasiones, cada proceso es muy particular. Al final hay quienes entienden a la primera, entienden en el sentido de, por lo menos se mantienen en abstinencia. Ya el alcanzar la sobriedad es una cuestión todavía más profunda y de otra índole. Como bien saben, la abstinencia hace referencia a un alejamiento o un no consumo en cuestión de sustancias en general, y la sobriedad hace más alusión a lo que es el equilibrio, como se menciona, ¿no? Sobriedad es equilibrio. ¿Y equilibrio en qué sentido? En 4 áreas específicas, que desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos atiende a 4 áreas, que es la parte de la salud, la parte familiar, la parte laboral y la parte social. Y de eso también se tienen otras perspectivas, ¿no? Parte de lo que es el tratamiento, y haciendo un pequeño paréntesis, dentro de la clínica, una de las formas en las que se propicia o procura también fortalecer al paciente evitando la reincidencia es a través del planteamiento de un plan de vida, en donde la persona precisamente pueda abordar qué es lo que va a hacer una vez saliendo de un proceso, y no solo que caiga en las mismas promesas que a veces suelen caer. En las ocasiones que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de dar algunas terapias de confrontación, mucho de lo que se toca es precisamente el punto de evitar caer en lo rutinario, ¿no? En sentido de algunas promesas o algunos compromisos ya son muy casi obligatorios o casi una regla, por decirlo de algún modo. En el área de salud, comer bien, hacer ejercicio e ir al grupo, ¿no? En el área de la familia, tener mejor comunicación. En el acercamiento, convivencia. En el área laboral, te lo ponen básicamente como tener un trabajo, ascender en un puesto, etcétera, etcétera. Y el área social, muchas veces la parte común, por decirlo de algún modo, es el alejarme de las malas amistades o pares de consumo, etcétera. Sin embargo, mucho de lo que se propone también, o una intención mía en algunas ocasiones, tanto en grupo, individual, terapia, etcétera, es el abordar el cómo lo van a hacer. Parte de lo que se mencionaba en la sesión anterior era respecto a lo sencillo, relativamente fácil que es para un paciente caer en las fantasías o en los pensamientos mágicos. Tiene un nombre más grotesco, pero no lo voy a decir por otras cuestiones. La fantasía o el pensamiento mágico, el querer creer o creer en sí que puede lograrse tal o cual objetivo sin una ruta trazada, y que bueno, al final sí juega un papel, creo yo, determinante entre el que una persona lo logre o no. Cuando una persona, X persona, trae un plan de vida estructurado en pasos, procesos, en cuestión de tiempos, etcétera,
Hay una frase que más o menos dice: lo que no se mide no se alcanza, y me convence mucho la referencia. Creo que un plan que no tiene un tiempo específico puede convertirse fácilmente en un pensamiento mágico. Y el punto es precisamente hacerlo factible. Además de que mucho de este pensamiento mágico a la vez, en el alcohólico, en el consumidor, en el enfermo emocional, como quieras decírsele, también ahonda el que no se quiere frustrar, o más bien no sabe cómo hacerlo. Generalmente la frustración llega como consecuencia de no poder conseguir algo que se tiene planeado. Por ejemplo, el hecho de, no sé, yo como paciente interno aspiro a tener un trabajo en determinado lugar, y pasa que si yo no tengo planteadas, por ejemplo, alternativas a ese proyecto u otras opciones, puedo muchas veces caer en el momento en el que eso no se da de forma como yo lo tenía planteado, entra la desilusión, entra la frustración, entra el enojo. Y algo que mencionábamos como punto de la ocasión pasada era la mala gestión emocional. El alcohólico, el consumidor en general, tiene una habilidad poco desarrollada, lo voy a decir de esta forma, en cuestión de inteligencia emocional, o lo que la inteligencia emocional sería, la tiene muy poco desarrollada. Es muy común de repente escuchar a la persona que dice, yo me controlo, soy muy calmado, pero cuando algo me hace enojar, me encabrono, o sea, detono. Más bien eso a lo que haría referencia sería una persona con poca habilidad emocional o con poca asertividad. Pasa que si yo me molesto en determinado momento, si hago saber de la manera adecuada, en el momento adecuado, con las palabras, en el contexto, etcétera, adecuados, mi molestia o mi enojo, no tendría por qué caer en cólera o en ira, sino más bien quedaría como eso. Pondría un límite correspondiente a la falta o a la situación que me incomoda, y lograría trascender con un poco más de facilidad cierto evento. Pasa que la persona que termina enojándose o encabronándose, detonando, vaya, generalmente se guarda, así como cualquier otro aspecto. De fondo, creo que muchas veces lo que hay es una creencia que en cierto sentido limita a que la persona pueda desempeñar en la expresión de sus emociones. Por ejemplo, en muchos o algunos pacientes suelo escuchar es que de nada, no sirve de nada expresarlo, no sirve de nada decir que me siento triste, enojado, preocupado, angustiado, etcétera, etcétera, porque a nadie le importa, nadie me escucha, no me siento mejor, etcétera. En una ocasión, inclusive, por ejemplo, una paciente me decía, es que llorar no sirve, porque estaba llorando, bueno, más bien sollozando, y en el momento en el que empezaba a querer salir un poco más esa expresión emocional, agarraba un cuadrito de papel, bueno, como un triangulito, y se limpiaba. Y yo le decía, ¿por qué no te das oportunidad de expresar, lo más bien permitirle a tus lágrimas que caigan, o permitirte expresar esa emoción? Y me decía, es que llorar no sirve de nada. Y le decía, ¿según quién? Ya me comentaba que parte de su historia o en su infancia hubo personas, entre ellas su madre, le comentaba que llorar no servía de nada porque le demostraba a los otros que era débil, otros podían abusar de esa debilidad, etcétera, etcétera. Muchas creencias de parte de su madre se habían instaurado ahora en ella. Y le decía o clarificábamos algo, si por no sirve de nada te refieres a que llorar no soluciona el conflicto, tienes razón, porque no es como que yo llore y como en las películas mi lágrima caiga, como en la película de Shrek, ¿no? Caiga sobre una tarjeta, una hada madrina salga y me solucione mi vida. No opera así. Sin embargo, la parte un poco más realista u objetiva sería el hecho de que después de expresar o externar cierta emoción, pasa que entro en un proceso tanto de esta catarsis, por ejemplo, y posteriormente de una toma de decisiones más asertiva. Si yo tomo una decisión estando triste o estando enojado o estando angustiado, muy probablemente esa decisión sea poco asertiva, o sea, poco adecuada, poco funcional. Si yo después de externar o expresar esas emociones logro tomar decisiones, más bien después de expresar esas emociones logro externar y tomar decisiones más precisas, más en frío, como a veces lo he mencionado. Esto pasa con cualquier emoción, con el enojo, con la culpa, la alegría, emoción o sentimiento. Cuando ya estoy en un estado más, digamos, se me fue el nombre, como calmado,
voy a decirlo así, calmado, sereno es la palabra. Cuando estoy en un estado más sereno, de serenidad, más contemplativo hacia las circunstancias y ya la emoción ya no está tan a flor de piel, puedo entonces recurrir a una toma de decisiones más precisa. Pasa, y menciono esto porque al alcohólico le pasa mucho. Corrígeme si me equivoco, personas que nos acompañan también en transmisión, a veces se pretende tomar una decisión con la intención de no validar o vivenciar la emoción que se está experimentando. Por ejemplo, estoy triste o muy enojado, muy encabronado y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Literalmente no son las palabras, pero es una referencia. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para dejar de sentir este dolor, esta tristeza, este coraje, etcétera, etcétera. Y si para eso puedo recurrir a algo que, como sustancia, por ejemplo, me va a aliviar el dolor o el malestar en cuestión de segundos, recurro a esa sustancia con la intención de no confrontarla. De esto, muchas veces aquí en la clínica, de repente hay padres, madres, entiéndase lo mismo, padres o padres, que caen en el pedir a veces, y están en su derecho, por supuesto, preguntan, ¿no? ¿Cómo está mi familiar? ¿Está tranquilo? ¿Está haciendo sus cosas? Etcétera. Y a veces preguntan, ¿no? ¿Está enojado? ¿O está triste? ¿O está, no sé, nos odia, por ejemplo? Y a veces la respuesta, cuando me permiten la sinceridad, le digo, pues si está enojado, si está triste, o si está en el estado emocional que sea. Y la familia a veces comenta, dígale que no se enoje, dígale que no esté triste, que todo va a estar bien. Y de igual forma, para cuando me lo permiten, les hago el comentario, probablemente sí vaya a estar bien la situación, sin embargo, también es importante que él aprenda a mediar sus emociones, a que aprenda a asumir la responsabilidad de sus emociones, que vivencie su enojo, tristeza o lo que sea que está experienciando, porque solo hasta ese punto o después de eso va a poder hacer sus cosas. A veces la persona o el paciente trae como una constipación emocional, como un tapón, y viene acompañado de emociones encontradas, emociones opuestas a veces, y eso muchas veces viene generado de un tiempo ya bastante prolongado de no haber sabido, valga la expresión, no haber generado precisamente esta inteligencia emocional. Entonces, esto como referencia a la importancia que tiene el control o el manejo de las emociones como una herramienta. Quizá no va a ser la solución, insisto. Al final, en algunas ocasiones lo he comentado de esta forma. No es, por ejemplo, en cuestión de autoestima, la solución a todos los problemas. No es como que el tener una sana autoestima sea lo que necesitaba para aprenderla en la vida. No, faltan muchas herramientas, obviamente en conjunto o acompañado de la autoestima, una autoestima saludable, se encuentran herramientas como la inteligencia emocional, el aprender a desapegarse, por ejemplo, herramientas de otra índole como la asertividad, el compromiso, la capacidad de negociación, resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Son herramientas que se requieren precisamente para poder atender a diversas circunstancias de la vida. Entonces, la tolerancia a la frustración es algo que también considero vital, de hecho, dentro de lo que es un proceso, puesto que muy común o muy frecuentemente puede que las cosas no salgan como yo lo planeo. Y al final eso, si bien aunque es incómodo o doloroso o frustrante en sí mismo, es parte del mismo proceso y también, pues bueno, tiene una suma importancia el que la persona logre y sepa administrar esos aspectos. Ahora bien, por supuesto, algo que también es importante de la reincidencia y como última sesión y como últimos puntos, que es importante el reconocer y prever ciertos o determinados síntomas. En el caso, por ejemplo, puede haber conductas, de hecho, algo que en alguna ocasión comentaba, tampoco no es original mío, es una referencia que he tomado también de otros autores, de otros profesionales también de la salud. La reincidencia se da muchas veces conductual antes que en cuestión de consumo. Es decir, antes de que la persona tome esa primera copa, y es lo que estamos abordando precisamente, se muestra, por ejemplo, irritable, apático,
inquieto en cuestión de, le cuesta trabajo hallarse, adaptarse, por ejemplo. Uno de los síntomas muy comunes, muy evidentes, podría decir, es cuando la persona empieza a ausentarse de los, digamos, de los canales o de las rutas de recuperación. Por ejemplo, si el compromiso era grupo, terapia, apadrinamiento, iglesia o lo que la persona haya optado por una como alternativa, empieza a ausentarse, empieza a dejar aquellos procesos que le están ayudando a desarrollar esa parte de abstinencia y que probablemente le estén quitando otros aspectos. Algo que sí creo que vale la pena comentar o vale el comentario, por ejemplo, puede ser el que entre más conciencia, por decirlo de alguna manera, se haga sobre lo que se puede llegar a perder a través de una recuperación, desde una perspectiva realista, objetiva, la persona tiene menos probabilidades de dejar el proceso de recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? De repente hay quien llega a creer, a veces por unas asesorías o por referencias o ejemplos que puede haber llegado a ver de otra persona, o simplemente la interpretación o percepción que yo tengo, la persona puede llegar a creer que el recuperarse es miel sobre hojuelas, todo bonito, todo maravilloso, ya no consumo, ya tengo más dinero, y no es así, o por lo menos no siempre es así. Una experiencia personal, tanto como las experiencias de algunos compañeros de grupo, pacientes, me hacen constatar que no todo es miel sobre hojuelas, ni dulce ni bello. Por principio de cuentas, por ejemplo, pasa que valores o factores como la confianza que tiene la familia sobre el paciente no son las mismas, y si son las mismas, creo que está habiendo algo de conflicto en ese sentido con la familia. ¿A qué me refiero? Es normal que si yo, por ejemplo, y si me permites ahorita, Isra, si tú me confías, no sé, una cantidad de dinero, pongamos 1,000 pesos, y yo abuso de esa confianza robándome esos 1,000 pesos, y tú sabiendo que yo soy capaz de tomar ese dinero sin importarme cómo te sientas tú, ¿me vuelves a confiar ese dinero u otro? Perdón, pero algo estaría mal en la forma en la que percibes las cosas. No es que nunca más vuelvas a confiar en esa parte mía, o en este caso, el aspecto de la lealtad, de la honradez, honestidad, etcétera. Sino yo ya tengo un antecedente, y si tú, sabiendo, conociendo ese antecedente, fácilmente cedes a los mismos comportamientos, por eso, y de esto se habla muchas veces, por eso muchas veces la reincidencia también se da, porque, y con todo el respeto y cariño que familiares como pacientes se merecen, se peca de incrédulo. No creo que me lo vuelva a hacer. Tú me conoces y sabes cómo soy. Algunos dicen, es que yo lo conozco desde chiquito y siempre ha sido muy buena persona, y es la droga la que lo cambia. Teniendo eso en cuenta, por ejemplo, con mayor razón, habría de ser de considerarse si conviene o no darte tanto dinero. ¿Se me explicó? Así pasa que de repente cuando sale el paciente dice, es que no confían en mí, no me dejan ni las llaves de la casa. Porque la última vez que te quedaste con las llaves de la casa, pues casi, si hubieras podido vender la casa, la vendías. Entonces, podría decirse, en cierto sentido, y no de modo despectivo, se puede considerar de sentido común el que evite el mismo comportamiento, porque por lo menos hasta que no haya un contraste versus resultados, es muy muy probable que el resultado sea el mismo. Esto pasa, y sé que para algunos no es secreto ni novedad, muy común dentro de la cuestión de los procesos, me pidió permiso y ahora sí noté un brillo en sus ojos que era diferente. Aquí a las familias en algunas ocasiones se los he comentado, ¿no? El hecho de cuando los ven por primera vez, por ejemplo, ya están comidos, ya están dormidos, ya están bañados, ya están atendidos, ¿no? En aspectos básicos de físicos, por ejemplo.
Y también el paciente pues ha trabajado ya un cierto tiempo, ha colaborado y ha generado en cierto sentido una disciplina, por lo menos hasta ese momento el hábito. Sin embargo, eso no es un resultado como tal, es parte de un resultado viéndose en parte de un proceso, de un periodo del proceso. Entonces, de repente no falta el que dice, es que ya lo veo diferente, veo un brillo en sus ojos diferente al de otras veces. O sea, sí me ha dicho lo mismo que me dice siempre, sí me ha manipulado como me ha manipulado siempre, pero hoy en específico vi un brillo particular. Y es basado en eso que lo quiero llevar, por ejemplo. Al final la referencia y sugerencia muchas veces es evitar a toda costa la interrupción de un proceso por aspectos tanto en cuestión de fisiológicos, no ha acabado de desintoxicarse, por ejemplo, y en consecuencia, si físicamente no ha habido un cambio, lo decía Albert Einstein, o por lo menos es una frase que creo que se le acuña a él, es más fácil romper un átomo que una creencia. Y pasa que el alcohólico para cuando determinado momento de su vida ya trae creencias bastante bien instauradas y a veces muchísimo más difíciles, no de romper, sino más bien de confrontar. A veces el paciente entra en una etapa como de luna de miel, en donde siente que ya, no es para nadie, quiero aclarar, donde siente que ya la puede romper, siente que es aquel, como dirían, que ya entendió y, corrígeme si me equivoco en algo, ya va a ser diferente. Y es el principio. Por eso insisto muchas veces en el cómo lo vas a hacer. Porque a veces en el cómo, de repente me puedo dar cuenta a buen tiempo que no llevo lo necesario, que hacen falta ciertas herramientas que me gustaría tenerlas de chingadazo, si bien es cierto. Sin embargo, son consecuencia de un proceso. Una de ellas, y regresando un poco, la tolerancia a la frustración. Mucho de lo que a la persona le va, creo yo, resultar útil, va a ser confrontar esas creencias desde la parte teórica. Desde el, por ejemplo, hipotetizar o suponer cuál podría ser el posible resultado. Y a partir de eso, observar cuáles podrían ser sus probables acciones o sus probables comportamientos. Por ejemplo, una persona se acercaba conmigo, me decía que quería trabajar respecto a su plan de vida. Después de un rato hablamos y decía, por ejemplo, yo quiero salir y estar con mi novia. Decía, está excelente, pero hasta donde yo sé, tu novia consumía marihuana. Decía, hasta donde yo sé, tu novia consume. Decía, sí, pero ya tengo una idea. Decía, déjame adivinar, le vas a decir que ya no consuma. Me decía, exactamente. Ok, vamos a suponer que su propuesta hubiera funcionado, que lo dudo mucho, pero bueno. Pasa que llegas y le dices a tu novia, le decía él, le dices que no consuma, que no le conveniente, etcétera, etcétera. Si ella no quisiera, ya lo decidí, la voy a dejar. O sea, ok. Y si decide dejar de consumir, pues no hay problema, dejamos de consumir los dos. Le decía, ok, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, dejara de consumir, pero decidiera ya no estar contigo? Y en ese momento su respuesta fue nula, ya no hubo más, ya no había contemplado esos escenarios. Pese a que en un escenario él ya había contemplado probablemente dejar a ella, no contemplaba el que ella lo dejara a él. ¿Cuál es la diferencia? Que en una es él quien dice al otro adiós, la otra es ella, quien le dice el adiós. Y la diferencia de fondo es que hay quien de repente su ego le dice, solo yo puedo dejarlas, pero que me dejen a mí, pues ¿qué pasó? Entonces probablemente todavía haya habido en ese momento algunas áreas que trabajar en cuestión personal. Eso como una referencia, al final no dejaban de ser planteamientos, posibilidades, y la intención era esa, que él pudiera observarse en perspectiva cuál pudieran ser sus posibles respuestas ante las situaciones. Parte de lo que es precisamente también el evitar la reincidencia tiene mucho que ver con el saber qué tanto es ser permisivo, qué tanto es ser tan rígido, y buscar ese punto medio. Dentro de la parte de los permisos ya mencionábamos frases frases que se pueden llegar a decir tanto por parte de la familia como por parte del paciente. Y esos permisos generalmente se toman como en los grupos, algunos no me dejarán mentir,
lo conocen como ya estás teniendo tu camita. Ya estás preparándote para romperte toditita tu madre. Y muchas veces son previsibles. Pasa que de parte del paciente los permisos pueden ser: hoy no quiero ir al grupo porque estoy tranquilo, ya no he tenido ansiedad, me voy a quedar con mis amigos, no creo que pase nada si falta una junta, no creo que pase nada si postergo la terapia, de todos modos voy la siguiente semana, aparte siempre me dice lo mismo, el terapeuta de repente como que ni me mira, no sé, o sea, pueden surgir muchas cosas, ¿no? Pero es ese primer permiso el que en consecuencia termina haciéndose algo más grande. Yo en alguna ocasión comentaba una experiencia personal en donde decía: ¿qué de malo tiene? Porque mi familia y el grupo eran muy insidiosos en querer decirme: tienes que alejarte de esos amigos. Y para mí, que me encantaba que me dijeran qué hacer, pues era como, ¿por qué o qué? Entonces opté por la brillante idea, entiéndase que no es así, de ir a una fiesta, en donde al principio, esa primera vez, iba yo con mi refresquito, todavía me acuerdo, era un sidral, una manzanita, y allá andaba yo con mi refresquito. Se me antojó nada, según yo, y yo logré llegar a casa 0 consumo. Y entonces mi argumento fue ya ven cómo no pasa nada, cómo yo lo controlo, cómo puedo decir que no. Y de eso, una frase que tenía una persona muy cercana a mí me decía: puedes estar en el fuego y no quemarte. Y yo decía: a huevo, pues sí, así opera, porque yo decido, porque yo controlo, porque yo ya sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Y entonces, con esa presunción, nuevamente llegaba a la siguiente fiesta convencidísimo de que yo tenía el control de la situación. Esos son los permisos a los que muchas veces se refiere. Entonces pasó que, al ver que no pasaba nada, por lo menos la primera vez, opté por decidir tomarme una cerveza de esas de las chiquillas. Y como no me sentía pues como me gustaba o a lo que estaba acostumbrado, decidí pedirme una más. Y dije, me agarré de esa pero pendejada en grande que dicen: una no es ninguna y dos son una, y como una no es ninguna, pues no llevo nada. Entonces me tomé la segunda y era igual una cerveza pequeña, pero ya para cuando eso pasó, ya estaba hasta la madre. O sea, ni siquiera me enteré en qué momento había perdido el control. Mucho de lo que, y por eso a lo que se invita también es a tomar conciencia de la enfermedad, es: yo no puedo beber, no, más bien, me corrijo, a mí no me conviene beber, porque tengo una alergia, porque soy obsesivo, porque tengo una compulsión, porque tengo características que otros bebedores no tienen. Y si bien otros bebedores pueden regularse, por ejemplo, pueden detenerse cuando deciden hacerlo, a veces en el momento en el del consumo, mi caso, es cero voluntad, cero capacidad de autocontrol. Y aún en esos momentos, por ejemplo, la primera vez que dije me voy con puro refresco y regresé con puro refresco, al final eso sirvió como pretexto para seguirme argumentando en el que yo podía. Y fue esa soberbia, fue esa arrogancia la que, aunado al siguiente permiso, me partió la madre. Pasa que hoy lo veo con muchísimo más claridad, creo yo, de lo que lo veía en ese entonces. Sin embargo, aún en ese entonces yo sabía qué estaba haciendo. Esa frase de grupos que a veces dicen es que cuando yo me di cuenta yo ya tenía la copa en la mano, te logras dar cuenta desde antes. Desde que la idea se instaura, desde que las frases se externan, la persona logra darse cuenta. Muchas veces, y se ha dicho de esta forma, se ha mencionado así: yo sé con quién ir para cuando necesito que se me ponga un límite. Yo sé con quién ir cuando necesito que me sigan en mi desmadre. Y muy curiosamente, en esos momentos acudía a quien me sabía yo me iba a seguir en mi desmadre. Acudía yo con el que me decía: no pasa nada, yo te cuido, no te voy a dejar que te pase nada, etcétera, sabiendo que esa misma persona era pues un desmadroso. Entonces al final era seguir alimentando mis mentiras. Mucho de lo que la reincidencia mucho de lo que se puede hacer para que la reincidencia se evite es sí ser confrontativo, sí partir de una base que me conviene a mí hacerlo conmigo, sin embargo también hacerlo o buscar la alternativa de que otros puedan reflejarme ciertas realidades.
En el caso de las agrupaciones, por ejemplo, una de las intenciones, según entiendo, es esa, el que a través del compartirnos mutuas experiencias tomemos conciencia de lo que nos podemos evitar. Y de hecho muchas veces lo mencionan, palabras más, palabras menos, como evitarnos esos 10 a 15 años de sufrimiento que otros no quisieron evitarse. Pasa que por muy risible que puedan sonar esas anécdotas, muy increíbles, muy fantasiosas, me atrevo a decir con toda seguridad que lo que puede llegarse a decir en una agrupación como testimonio de una borrachera puede ser real. De verdad que hay circunstancias que dices, no creo que ese güey haya realmente llegado después de haberse tomado tanto alcohol y sin que le pasara nada. ¿Cómo pasa? No lo sé. Creo yo ahora que sí, bueno, mi poder superior yo le concibo como Dios. Creo yo sí que hay un Dios que me ama un chingo. El hecho de haber sobrevivido a las circunstancias o situaciones que llegué a sobrevivir, en los estados en los que me encontraba en algunos momentos, no creo particularmente en la suerte. Hay una frase que me gustó, una ocasión leía, que dice que la suerte no es más que la combinación de la preparación y la oportunidad. El que te prepares y que en el momento en el que la oportunidad surja, te decides a tomarla. Entonces, no es suerte, más bien es preparación. Me convence y me funciona mucho más eso. Creo más, y por otra parte, aunado lo que es un poder superior, que en este caso, insisto, me ama un chingo. Yo no puedo decir que tengo un Dios que no me ama, porque de las circunstancias y pese a las vicisitudes, he logrado cosas para mí bastante de orgullo. Pero entonces, bueno, el punto, regresando como referencia, esta cuestión de dejarse de vender fantasías y dejar de alimentar permisos o dejar de ser infantil en el sentido de es que no me gusta ir al grupo. De repente no es nada, casi no es común el que dice es que hablan puras, de repente surgen los puritanos, los que dicen es que hablan puras groserías, es que dicen puras palabrotas. En una ocasión creo que escuchaba, no recuerdo exactamente, no quiero maldecirlo, o sea, maldecir esta parte, pero un padrino una vez escuché que decía, ay, perdón, cabrón, ya tú te has de haber juntado con la Madre Teresa de Calcuta o con Gandhi, ¿no? Digo, tampoco se trata de ser tan vulgar o más bien, creo que la intención sería evitar llegar a la parte del ser ofensivo con otros. Dentro de mi diálogo, a veces yo suelo ser muy florido en cuestión de mi léxico, y lo he mencionado, ¿no? Tanto puedo ser una dama como puedo ser un hijo de la chingada. La cuestión es siempre y cuando no perjudique a terceras personas. Es decir, a lo que le dicen, por ejemplo, terapia directa, particularmente yo no estoy a favor de, la he vivenciado, la he practicado en algún momento y la verdad es que no creo que ni me funcione a mí ni funcione a otros. Es mi punto personal. De ahí en fuera que sea vulgar en la forma de expresarme, ahí cada quien tiene derecho a decidir cómo expresarse. Pero vaya, una de las referencias esas, es que hablan bien groseros, es que fuman mucho. Algunos de repente me da un poco de curiosidad cómo el humo de la piedra no les afectaba, pero el del cigarro pues es bien dañino, ¿no? El del cristal es como había una persona que una vez decía que fumaba cristal porque le ayudaba a curarse de la diabetes o le regulaba la diabetes. Y bueno, cada quien puede tener su referencia al respecto, ¿no? Entonces, de repente es que no me agrada porque como todos los días, es bien pesado, es bien cansado. Los que vienen saliendo de un tratamiento suelen tener como referencia, déjame descansar, ya tomé terapias 3 meses, ¿qué puede pasar? Cuando me preguntan a mí, que ojalá no me pregunten sus familias, cuando me preguntan a mí, ¿cómo ve? Que vaya 3 veces a la semana, o un mes, o un día a la semana, al final, por mí que no vaya. O sea, no es algo que a mí, por lo que me paguen, más o menos. No, y sin ser despectivo ni grosero. Pero la cuestión es, inclusive me lo han preguntado con respecto a la terapia. ¿Qué tan conveniente es tomar terapia cada semana? Cada quincena. O sea, pues si quieres tomar cada mes, qué bueno. Pero el detalle está muchas veces en cuando surge la crisis de ansiedad, por ejemplo. En una ocasión un paciente, en un aniversario precisamente hace 3 años más o menos, tenía terapia con él ese día, antes de irme yo al aniversario. Me marcaba, ya yo estando lo esperé, ni me avisaron ni nada, ya me moví y llegando ya me marcan y la mamá es la que me marca y me dice, oye, es que necesitamos que atiendas a fulanito de tal
vamos a decirle, bueno, fulanito de tal, porque entró en una crisis de ansiedad. Le decía, sí, pues de hecho tenía sesión conmigo hoy, pero no llegó, no sé dónde está. Me dice, es que está aquí conmigo, la crisis la tuvo desde la mañana. Yo sabía, porque me lo había platicado, la distancia entre la casa, su casa de él, la clínica, su casa y la casa de su mamá, y quedaba muchísimo más cerca la casa, la clínica. Le decía, a ver, la cuestión es, no está tomando la terapia, no toma las sugerencias que se le dan, y en lugar de ir hacia los profesionales que le podemos ayudar, recurre nuevamente a usted en una crisis de ansiedad. No hay ningún problema, si les hace un abrazo, ya fue un poco más confrontativo en ese sentido, si les hace un abrazo, adelante, pero la cuestión es que usted no es profesional y él lo sabe también. Entonces a mí me da más la impresión el que quiere las cosas de diferente manera. Pero bueno, hablé con él, todavía accedí a hablar con él, no como un privilegio, quiero aclarar esa parte, porque no me hacen un favor ni les hago un favor, o sea, es un servicio que se brinda, y como servicio a un alcohólico que que puede llegar a pasar por las más crisis que yo pasé, lo entiendo. Entonces me pasaron con él, me lo comunicaron, y me dice, es que me siento, Charlie, no es que me siento muy mal, me siento muy, como me dijo, muy como ofuscado, como sofocado. Y le decía, ok, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste y demás? Si es que desde la mañana me dio una crisis de ansiedad, y le decía, ¿por qué? Es que no me va como yo quiero. Le decía, ¿a qué te refieres? En el trabajo, financieramente me está yendo muy mal. Le decía, si te refieres por la terapia, yo creo que si lo hubieras hablado, hubiéramos visto opciones. Pero bueno, ¿a qué te refieres con que no te va como quisieras? Es que no gano lo que quiero. Yo sabía que él tenía intenciones de buscar un trabajo y me quedé sobre eso. Entonces le decía, ¿y ya fuiste a meter tus solicitudes? No. Entonces, ¿no tienes trabajo? No. Y entonces, ¿a qué te refieres con respecto a la economía? Pues es que no me va como quiero. Me decía, si te das cuenta de lo que estás diciendo, es como esta referencia que hacen del boleto de lotería, ¿no? Lo recordaba apenas una familia el fin de semana. O sea, no es malo querer ganarte la lotería. Lo malo o lo disfuncional radica en querer ganártela sin ir antes a comprar el boleto. Eso es lo absurdo. Y más o menos algo le comentaba así. Al final reincidió, porque inclusive le recordé que la clínica era una opción en cuestión de contención, y pese a que le comenté esa parte, optó por no ir. La mamá optó por decirle, aquí lo cuido yo, y pues bueno, terminó en lo que terminó. ¿Cuál es el punto fuerte de esto? Ser honestos con quién sí está en condiciones de apoyar y quién sí no está en condiciones de hacerlo. Muy honesto consigo mismo, y a las familias también se les comenta en ese sentido. Como red de apoyo, una forma de prever la reincidencia es, yo no estoy en condiciones de poner límites, porque a mí me toman la medida, porque a mí me convencen, porque a mí me seducen, porque a mí me manipulan, o la razón que sea. Yo no puedo poner límites, yo no estoy en condiciones de hacerlo. Pero aquí el papá o la mamá o quien sea, sí está en condiciones de. Y muchas veces cuando como familia se unifican para hacer saber quién sí, quién no, o bajo qué circunstancias, y sin conflictuarse mutuamente, respetan la decisión de esa persona, una vez antes dialogada, por ejemplo, la dinámica fluye un tanto diferente. Pasa que si, por ejemplo, en mi familia, quien se encarga de poner límites es mi papá, porque mi papá es menos, ¿cómo decirlo?, maleable, menos, maleable, manipulable. Él es el que está en condiciones. ¿Por qué mi mamá no? Porque si a mi mamá le pongo mis ojitos de gatito de Shrek, pues de repente me va a decir, bueno, sí, está ya bien, vete, pero regresa temprano. Y yo, con ese nuevamente abuso de confianza, pues muy fácilmente puedo caer o reincidir en aspectos que pues no me convienen. Entonces, en concreto, muchas veces eso es parte, diría yo, elemental para poder trabajar sobre la misma línea, pero al final, como todo, dependerá de cada quien y cómo se maneje en ese sentido. Partamos como sugerencia o invitación de la honestidad, de la tolerancia hacia el proceso, del asimilar que esto no es un suceso, no es como que se cambie de la noche a la mañana, tanto familias como familiares, o más bien pacientes como familiares. Y aquí en la clínica, corríjanme si me equivoco,
también se les invita a hacer conciencia sobre el riesgo del tener un facilitador, o sea, una madre o padre que todo da. Escucho a algunos de repente lamentarse o a modo de lamento decir, es que el problema es que mi mamá me da todo lo que le pido. Y a veces la respuesta muy en concreto es, pues ya no le aceptes nada, güey. Si el problema es que te da, también tú puedes decir que no. De repente surgen las otras partes, no es que se siente, es que se enoja, es que se pone triste. Pues ella habrá de entender a su ritmo, a su proceso, que lo que está haciendo no es lo más conveniente. Lo aprenderá. Creo que mucho del respeto implica tratar al otro como lo que es. Y en cuestión de adicciones, la mayoría suelen ser ya, si no bien adultos todos, ya por lo menos jóvenes, que comprenden de razones. Y si pese a tu enojo, yo me mantengo en mi posición, porque estoy convencido de que lo que estoy haciendo para favorecerte, o lo que estoy haciendo no es para afectarte, me mantengo pese a tu reacción, pese a que te enojes, pese a que te emberrinches, pese a lo que sea, y tarde o temprano, a su tiempo, por eso digo que cada proceso es particular, el otro asimilará, pues era para ayudarme, ¿no? Qué bueno que no me dio mamá todo, qué bueno que no me dio mi papá todo después de un proceso, porque solo así entendí. O el otro, el padre o la madre entenderán que qué bueno que mi hijo me dijo que no quería que le regalara una sala o la renta o lo que sea, porque así él ha aprendido a generarse esa independencia financiera, esa independencia emocional, y de repente para mamá gallina o papá gallo es difícil a veces estar lejos de los hijos. Sin embargo, el tiempo da resultados, o más bien el trabajo sobre el tiempo da resultados, y pues al final es la intención, ¿no? Planificar esa parte. Espero haber sido claro con lo que mencioné el día de hoy. Y pues bueno, vamos de manera breve, de antemano saludando y agradeciendo a todos por el apoyo. Dice Rachel Flores, buenas tardes Lee Carlos, gracias por compartir, bendiciones. Muchísimas gracias Rachel, gracias, y un gusto tenerte como cada sesión aquí con nosotros, esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien. Un saludo al buen Edgar. Ainek Aragón dice, buenas tardes Lee Carlos, gracias por compartir, excelente tarde a todos en cabina. Gracias Ainek, gracias también, y un saludo a la distancia. Bobby Vázquez dice, saludos padrino de California. Buenas tardes, ya noches, tardes, noches. Gracias por el comentario, padrino, muchas gracias, y un saludo a todos en California. Yola Maceda dice, buenas noches Yola, gracias por el comentario y la compañía. Judith Vargas dice, buenas tardes Lee Carlos, un saludo a quienes la acompañan en cabina. Gracias Judith, gracias por el comentario y la compañía como es costumbre. Raimundo Cortés dice, buenas noches Charlie y a todos en cabina. Gracias Ray, nos vemos el sábado, primero Dios, tengan un excelente fin de semana. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice, buenas noches, gracias por compartir este conocimiento y experiencia, un gran abrazo hijo, a todo el equipo de trabajo, felicidades. Muchas gracias papá, también te envío un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo, y nos vemos primeramente Dios pronto, éxitos y bendiciones. Dice Edgar Flores, saludos Charlie, gracias por compartir tus conocimientos compartidos el día de hoy, te mando un abrazo, gracias por la amistad, saludos Isra, es con fe en el proceso. Muchísimas gracias Edgar, gracias. ¿Quieres saludar a tu mujer? Que diga, perdón, se me fue. Adelante, no, perdón, no vaya a escuchar su esposa. Perdón. Edgar, muchas gracias por la amistad, te deseo lo mejor. Si es con fe, como lo dices, muchísimas gracias, Dios te bendiga en todo lo que te propones. Gracias. Gracias. Un saludo a tu best friend forever. Josué Martínez dice, saludo Charlie. Gracias Josué, esperando que también te encuentres bien. Y nos vemos primeramente Dios en las transmisiones del Samadhi. PFB, Pedro, el padrino Pedro. Excelente noche Lee Carlos, gracias por el aprendizaje, saludos. Gracias padrino, igualmente gracias por la compañía y por el aprendizaje que también me ha brindado con las charlas breves, pero creo que consistentes que he tenido oportunidad de tener con usted, y muchos años más de buen proceso y de buenos resultados. Agustina Márquez Reyes dice, buenas noches, saludos Charlie y a todos en cabina, gracias por compartir sus experiencias. Sí, muy difícil decir no. Sí, Johan, dice Johan. Muchas gracias y un saludo a Johan, gracias por el comentario. Y sí, pues es parte del proceso, ya veremos en consecuencia cuál va a ser el tema de las siguientes semanas. Y pues bueno, gracias por el compartir sus comentarios. Claudio Alegre dice, buenas noches Lee Carlos, gracias por compartir, saludos a todos presentes. Gracias Claudio, un saludo a ti y a toda tu familia. Creo que es Claudio Papá, entonces un saludo a Claudio Papá y a toda su familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud.
Dice Hey Ortega, hola, lindas noches a todos. Muchas gracias, Hey, gracias por el comentario. Esperando que tú y toda tu familia se encuentren de maravilla. Maxi Hernández Pino dice, hola, buenas noches, Charlie, saludos en cabina, gracias por compartir y felicidades por tu superación, bendecido. Muchísimas gracias, es mi tía. Muchísimas gracias, tía, gracias por el comentario, se me olvida que es Maxi. Gracias por el comentario y pues gracias a Dios el proceso sigue y no acaba hasta que acaba. Entonces, aquí andamos a sus órdenes también. Reina Aragón dice, hola, buenas noches, gracias por compartir sus experiencias, gracias Reina, gracias por el comentario y pues sigamos atendiéndonos. Janet González dice, hola, buenas noches, Charlie, saludos a todos, ánimo chicos, ustedes pueden empezar una nueva vida, les mando un abrazote y un beso a mi hijo Noé, tú puedes, te amo. Le voy a mandar los abrazos, el beso no. El abrazo sí, no hay tema, pero el beso no. Y pues claro que sí, esto es un proceso. Qué bueno, y lo digo en serio, me da gusto ver que familias se integren a las transmisiones. Y ojalá que independientemente de las circunstancias actuales de algunos, logren mantenerse dentro del proceso. Esto es, en uno de los grupos lo dicen mucho como que es egoísta y personal, y sí creo que sí es en cierto sentido, y no desde un egoísmo nocivo o tóxico, sino más bien desde un ego sano, que cada quien se encargue de su chamba. En la medida en la que cada quien haga lo que le corresponde, la dinámica puede avanzar y progresar. Entonces, ya será cuestión de cada quien como lo quiera manejar. De antemano, muchísimas gracias a todos por la compañía. Isra, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Carlos. De igual manera te lo vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por la invitación. Y le mando un saludo a toda la gente que se conectó hoy, el día de hoy. Un saludo a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa Monse y a mi hija Paulina. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Seguimos en el proceso. Y gracias, Carlos, de nueva manera por la invitación. Y Fer, gracias por la amistad, gracias por estar aquí presente también. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Isra, gracias por el tiempo, la compañía y la amistad. Vámonos, Fer, adelante, por favor. Primero que nada, agradecido, Charlie, porque me permitiste estar en esta transmisión. A todas las personas que se conectaron, que Dios los bendiga, que pasen una bonita noche. Y muchas gracias por la invitación, Charlie. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Isra, gracias Fer, gracias a los que se conectaron, gracias por compartir, por reaccionar, esperando que sigan apoyando a la causa, al canal, y recordándoles que en YouTube nos encontramos como Radio Humanismo 4 y 5, en Facebook igual, están las páginas de un servidor, psicoterapeuta Carlos SR contigo, Alejandro Gutiérrez, psicotanatólogo, Alejandro Gutiérrez, Roberto Gutiérrez Jr. y el grupo Samadhi. Bueno, en las transmisiones se mencionan todas las ligas y todo el material. Quien guste, desea asistir a los últimos compartimientos, que es hoy miércoles 14, mañana jueves 15 y viernes 16, es a partir de las 8:30 en las instalaciones de la Clínica Humanista. Siéntanse bienvenidos y para quienes estén apuntados, es que sí hubo una lista de invitados. Quienes se apuntaron a la lista para la celebración, que es el sábado 17, pues bueno, nos vemos primeramente Dios. Que tengan todos una excelente tarde-noche, éxitos y bendiciones a todos y bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.